Pensar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de reunirnos en este día, por la oportunidad, Padre Yahweh, que nos das de podernos sacar, Padre Yahweh, confiadamente delante de ti, delante de tu trono, que es por medio de los méritos de Yeshua, Padre Yahweh, que podemos acercarnos, y que es por la sangre derramada de nuestro precioso Mesías que tenemos acceso delante de tu presencia. Que en este día tú nos ayudes a poder entender y comprender, Padre Yahweh, tu palabra, pero que también traigas el entendimiento y la revelación a nuestras vidas y a nuestros corazones, de que estas cosas también conciernen a nosotros como su pueblo. Abre nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestros corazones para poder entender las verdades de tu palabra, y danos oídos para poder escuchar y entender como los sabios. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Y vamos a leer del versículo 11, que es parte donde comienza esta porción o esta parte, Éxodo capítulo 30. Y parte de esta porción nos habla acerca de lo que es quitiza, pero que también representa, o la traducción de ello es cuando levantas o cuando hagas. Y parte de lo que tú y yo podemos mirar aquí es parte de lo que se estaba levantando, era parte de un censo que se estaba levantando, pero ese censo que se estaba levantando era parte del pueblo, no era todo el pueblo, sino que eran los varones entre los 20 años, aquellos que ya estaban preparados, vamos a llamarle de esta manera, que aquellos que iban a no solamente a heredar tierra o heredar porción de una tierra, pero aquellos que también iban a la guerra o que estaban preparados. Pero vamos a leer parte de ello, Éxodo capítulo 30, y vamos a leer versículo 11. Dice, habló Yahweh a Moisés y le dijo, dice, cuando hagas un censo para registrar el número de los hijos de Israel, cada uno dará a Yahweh, dice, rescate por su persona cuando los haya censado, dice, a fin de que no haya mortandad entre ellos, dice, cuando hayan sido contados, dice, esto dará a todo el que sea censado, medio ciclo conforme el ciclo del santuario, un ciclo equivale, dice, a 20 jeras, dice, de medio ciclo, dice, será ofrenda, dice, para Yahweh. Pero si vemos que parte de lo que era el censo, lo que representaba del censo, no era solamente o no era el sentido de contar personas o tener un censo para contar personas entre decir, bueno, era el más que a veces vemos que aún en el libro de Samuel, en el libro de 2 de Samuel capítulo 24, hay una pequeña diferencia, una comparación, un paralelismo dentro de ello de un censo que debía ser hecho correctamente y otro censo que no fue de una manera correcta. Cuando David mandó a levantar un censo, aún en el libro de Crónicas también podemos mirar algo referente en Primera de Crónicas capítulo 21, el versículo 7, pero es una pequeña comparación de una manera correcta, una manera incorrecta de lo que uno puede mirar. Vamos a 1 Samuel capítulo 2, 2 Samuel capítulo 2, y parte de lo que uno puede mirar de esto del libro de Samuel, era parte de un censo que había levantado, vamos a llamarle de esta manera, a David. 2 Samuel, perdón. Capítulo 24. Y dice, versículo 1, dice, la ira de Yahweh se volvió, dice, encender contra Israel, dice, e incitó, dice, contra ellos a David, dice, y dijo, veas un censo de Israel, dice, y Judá. Entonces David dio órdenes a Joab, dice, jefe del ejército que estaba que recorre, dice, todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, dice, hazme un censo del pueblo, dice, y me traes la suma en total del pueblo. Y vemos versículo 15, vamos a adelantar un poquito. Dice, y Yahweh pues envió mortandad, dice, sobre Israel, dice, toda la mañana hasta el mediodía, dice, murieron 70,000 hombres, dice, desde Dan hasta Berseba. Ahora es la misma parte, primera de Crónicas capítulo 21, pero otra perspectiva diferente. Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 7. Dice, este asunto también pareció desagradable de Yahweh, dice, el que David, dice, hubiera censado a Israel. Entonces David dijo a Yahweh, dice, he pecado gravemente al haber hecho esto, dice, pero ahora pido, dice, que quites
de las ciudades, dice, de tu siervo, dice, pues he actuado, dice, con gran insensatez, dice, y habiendo presentado a David, dice, muy temprano, dice, vino palabra de Yahweh al profeta Gad y dijo, pero vemos que ese censo es una de las cosas que a Yahweh le había desagradado, porque el propósito del que se presentara el censo, si uno puede mirar en el libro de Éxodo, era con el fin de que a la medida que ellos venían y presentaban la ofrenda delante de él, delante del Padre, que era por un precio por su rescate, no solamente un precio por su rescate, pero era de una manera para poder asegurar o resguardar la vida de esa persona, aún para cuando ellos fueran a una guerra, era de en cierta manera como para resguardar la vida de aquellos que estaban yendo en guerra, para pagar el rescate por ellos mismos. Y de la manera en que estaba hecho no era que se contaran las cabezas para ver cuánto era el pueblo, cuánto. Recordemos que una de las promesas que Yahweh había hecho a Abraham, aún en el libro de Génesis capítulo 15 y Génesis más adelante, dice, le dijo a Abraham, mira, si puedes contar las estrellas del cielo y la arena del mar, dice, así será contada tu descendencia. Y más adelante también Yahweh le dice a Abraham, dice, porque será una multitud, dice, que no podrá ser contada. Parte de lo que Yahweh había establecido es que el pueblo de Israel en cierta manera no era contado, o no debía de ser contado con el propósito de poder, vamos a llamarle, con el fin de contar cabezas, sino de la medida que ellos se daban cuenta cuánto era el pueblo o la cantidad del pueblo, esa medida que ellos venían y presentaban la ofrenda delante de Yahweh, que era para el cuidado, para el santuario, para el cuidado de todas las cosas que se llevaban dentro de ahí, según conforme la cantidad de las ofrendas que se presentara, era una manera de poder contar cuánto eran los varones o el pueblo que estaba presente en aquel entonces. Pero vemos que esto le había desagradado a Yahweh, porque era el propósito, fue de una actitud muy diferente la que, vamos a llamarles, a David había hecho. Eran aquellos que tenían 20 años, aquellos que podían salir a la guerra. Vamos a leer un poquito más adelante, vamos al libro de Éxodo capítulo ahí mismo 30. Versículo 13 dice, eso dará, dice, todo el que sea censado, dice, en medio ciclo conforme al ciclo, dice, del santuario. Un ciclo equivale, dice, a 20 jeras, dice, de medio ciclo, dice, será ofrenda a Yahweh, dice, todo aquel que sea, dice, censado de 20 años en adelante, dice, dará esta ofrenda a Yahweh. Dice, el rico no dará más, dice, y el pobre dará menos, dice, el del medio ciclo, dice, como ofrenda a Yahweh, dice, a fin de hacer expiación por su persona. Pero cada alma tenía un precio, vamos a llamarle, dice, cada uno, dice la palabra, dice que ni el rico daba más, ni el pobre daba menos. Esto para nosotros puede tener un entendimiento que cada alma por sí sola tenía un precio, o tenía un precio por su rescate, y tenía un precio de igualdad, de un rescate, ya sea el rico o el pobre. Ni uno pagaba más, ni el otro pagaba menos. Parte de lo que esto nos habla para nuestras vidas es que delante de los ojos de Yahweh, di conmigo, todos somos iguales. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, delante de los ojos de Yahweh, todos somos iguales. No hay alguien que pagaba más ni pagaba menos, sino que el alma, dice la palabra en el libro de los Salmos, dice que costóse la redención del hombre, dice, y nadie puede pagar por ella. Aquel que vino y pagó ese precio de redención por nuestras vidas, ¿quién fue? Fue Yeshua. Vemos que la expiación de esa persona tenía un precio. Dice, nadie pagaba más ni nadie pagaba menos. Era en cierta manera, vamos a llamarle, importaba, o era estatuto, vamos a llamarle perpetuo. No era un censo que se levantaba una sola vez o que se levantó una sola vez, sino que fue un censo que fue algo continuo que uno puede mirar, y ahorita vamos a ver más adelantito. Y todos tenemos el mismo valor, ¿sabes? Delante de los ojos de Yahweh, todos tenemos el mismo valor. No hay alguien que pudiera pagar menos o que pudiera pagar más, sino que delante de eso nos habla de una igualdad delante de los ojos de Yahweh, porque todos tenemos un mismo precio. Y ese mismo precio, sabemos que ese mismo precio fue pagado ¿por quién? Por Yeshua, quien vino a pagar el precio de nuestros pecados. Y eso hablaba de la redención de la vida de una persona. Creo que es Proverbios capítulo 22. Dice, el rico y el pobre, dice, tienen algo en común. Dice, ambos los hizo Yahweh. Fíjate, ambos tenemos, tanto el rico como el pobre, tienen una misma necesidad, y ambos somos de igualdad delante de los ojos de Yahweh. ¿Cuál es esa gran necesidad que tanto el rico como el hombre tienen?
sabes, cada uno, no importa de qué estatus económicos pueda ser una persona, sea rico o sea pobre, ambos tenemos la misma necesidad de tenerle a Él en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? No importa cuál sea el estado económico de cualquier persona, pero ambos tenemos la misma necesidad de tener, dice la palabra, versículo 2, dice, el rico y el pobre, dice, tienen algo en común, dice, a ambos los hizo Yahweh y ambos tenemos la misma necesidad de ¿quién? La misma necesidad de Él o la misma necesidad de Yahweh. Versículo 16 del libro de Éxodo, vamos a regresar. Versículo 16. Dice, el rico no dará más, dice, de lo que dará menos, dice el medio ciclo, dice, como ofrenda Yahweh, dice, a fin de hacer expiación, dice, por su persona. Recaudarás de los hijos de Israel, dice, el dinero de la expiación, dice, y lo entregarás para el servicio del tabernáculo temporal, con el fin de que sea, dice, memorial a los hijos de Israel, dice, ante Yahweh, dice, para hacer expiación por su persona. Pero vemos que algo, medio ciclo, viene de la palabra, corresponde a la palabra hebrea que significa un shekel. Esta ofrenda era de medio ciclo, era, vamos a llamarle, era una ofrenda como una terumá que era levantada o alzada delante de los ojos de Yahweh. Este impuesto, vamos a llamarle, no era tomado solamente una vez, sino que era tomado, dice la palabra, dice, será estatuto perpetuo a través de las generaciones. Si brincamos un poquito más adelante en Éxodo capítulo 38, esto vemos que era parte para el servicio del tabernáculo, que sirvió para las bases y para los demás objetos que había dentro de él. Éxodo capítulo 34, y creo que es versículo 25, 38, perdón, 25. Dice, la plata de los que fueron registrados, dice, de la congregación, dice, fue 100 talentos y 1770 ciclos, dice, de acuerdo al ciclo del santuario, dice, un ciclo por cabeza equivalente al medio ciclo de acuerdo al ciclo del santuario, dice, por cada uno de los que fueron registrados de 20 años en adelante, dice, los cuales fueron 603,550, dice, los 100 talentos de plata fueron fundados, dice, para hacer las bases del santuario y para las bases del velo, fueron hechos, dice, de 100 bases, dice, de 100 talentos, dice, un talento, dice, por base, y luego dijo, de los de 100 talentos, dice, 75 ciclos hizo, dice, los capitales, dice, para las columnas, y recubrió la parte superior, dice, lo recubrió con plata. Dice, también nos imponemos, dice, vemos que parte de esto era para el cuidado. Este impuesto, vamos a llamarle esta ofrenda que era presentada, era para la adquisición de las ofrendas comunales que se registraban, pero no era solo una sola vez que se registró. Dice, también dice, nos imponemos la obligación, dice, de contribuir, dice, con 1/3 del ciclo, dice, al año, dice, para el servicio de la casa de nuestro Yahweh. Pero dice la palabra, dice que nadie se presentará. La palabra nos enseña que nadie nos presentaríamos delante de Yahweh con las manos vacías, ¿sabes? Con más o con menos, no importa, ¿sabes? El dinero o lo que se presentaba era como parte de la expiación como el pueblo. Y en el lenguaje del Padre, ¿sabes? Nuestras ofrendas o nuestros diezmos que tú y yo presentamos delante de Él, no significa solamente la cantidad o el dinero, es de reconocer la soberanía de Yahweh sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? No importa cuál sea nuestra ofrenda, cuál sea nuestro diezmo que tú y yo presentamos delante de Yahweh, pero eso era parte por el rescate de ellos, pero dentro del contexto, dentro de lo que es del plano de Yahweh, es de reconocer la soberanía del Padre en nuestras vidas, en cada una de nuestras áreas. Sabes, cada cosa que tú y yo presentamos delante de Yahweh, nuestros diezmos, nuestras ofrendas que tú y yo presentamos, sabes, es para el cuidado, para el servicio de esta casa, el lugar en el que Yahweh preparó para que Él pudiera habitar. La misma palabra dice, para que yo pueda habitar entre ellos. Parte de nuestras aportaciones o nuestras aportaciones que tú y yo damos es para el cuidado y para el sustento de esta casa. ¿Cuánto lo entendemos? Para que Yahweh, así como Yahweh dijo al pueblo, si tú lo puedes mirar en el capítulo 25 del libro de Éxodo, y aún parte de esta porción dice, donde yo me presentaré delante de ellos. Parte del tabernáculo que Yahweh quería levantar no era solamente que el pueblo fuera censado, pero parte de ellos se creían que a la edad de los 20 años, muchos hablan que es a los 13 años, muchos piensan que es a la edad de los 20 años, cuando una persona ya es responsable por guardar
o por poner por obra los mandamientos, porque era una persona que estaba lista para salir a guerra, con más conciencia, vamos a llamarle de esta manera, pero era una persona que era más responsable y parte de lo que ellos aportaban era el rescate de su expiación por la vida de ellos mismos, para que dos cosas no sucedieran. Número uno, para que no viniera plaga sobre el pueblo de Israel, y número dos, dice, para que ninguno de ellos, dice, fuera muerto en medio de las cosas como Yahweh le había estipulado. Pero parte de lo que Yahweh establecía era que parte de lo que ellos aportaban y parte de lo que ellos daban era para el cuidado, para el sustento, donde todos y cada uno somos partícipes de este lugar, porque el tuyo cuidar de esta casa, de este lugar, no solamente es para el cuidado de nosotros, pero es un lugar donde hay una cita, donde tú y yo no tenemos la cita los unos con los otros, pero es un lugar de una cita con ¿quién? Con Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Ese lugar que Él ha preparado para nuestra reunión. Cuando ellos salieron de esa tierra que los llevó a esa liberación y les dio todas las instrucciones del mobiliario, del tabernáculo, todas las cosas que tenían que ser preparadas, era con el fin y con el propósito de que Yahweh pudiera habitar en medio de esa casa, donde en medio de esa casa su pueblo pudiera tener un lugar y un tiempo de reunión donde ellos venían y se presentarían delante de la presencia de Yahweh. Cuando tú y yo venimos a este lugar, venimos con acciones, con alabanzas para exaltarle, para alabarle a Él, pero es con el fin y con el propósito de presentarnos delante de ¿quién? Delante de nuestro Padre. Sabes, el día de Shabbat, aún parte de esta porción en el libro de Éxodo capítulo 31 dice que eso sería por señal delante de todo el pueblo de Israel que guardaríamos el día de reposo. ¿Cuánto lo entendemos? Si uno puede mirar parte de lo que Yahweh estaba haciendo con el pueblo de Israel, vemos cómo Moisés había subido en los capítulos anteriores, dice cómo Moisés había subido delante de la presencia de Yahweh, donde recibió los 10 mandamientos. Pero una de las cosas, en aquel momento cuando Moisés estaba delante de la presencia de Yahweh, una de las cosas que Yahweh hizo fue entregarle y darle los 10 mandamientos, como no era Moisés quien había escrito los mandamientos. ¿Quién había escrito los mandamientos? Yahweh mismo. Es quien los había escrito, pero mientras Yahweh escribía su contrato, vamos a llamarle su ketubá, su contrato matrimonial, en el mismo instante y en ese mismo momento, el pueblo de Israel estaba, vamos a llamarle, estaba siendo infiel ¿a quién? A Yahweh, porque mientras Yahweh estaba firmando ese contrato o ese contrato matrimonial, era cuando el pueblo de Israel estaba levantando el becerro de oro. Mientras Yahweh estaba comprometiéndose con su pueblo, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Se estaba desviando. Y parte de lo que Moisés tuvo que hacer, vemos cómo la ira de Moisés se encendió, quebró las tablas, pero nuevamente Moisés tuvo que volverles a escribir. ¿Sabes? Todo era con el fin de que Yahweh deseaba tener quien un pueblo. Todo lo que uno puede mirar dentro de las escrituras y parte de lo que uno puede mirar dentro de esas citas era que Yahweh deseaba tener una relación y una intimidad con ¿quién? Con su pueblo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh desea tener una relación y una intimidad con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a continuar entonces. Versículo 16, vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 16. Dice, recaudarás de los hijos de Israel, dice, dinero, dice, de expiación, dice, lo entregarás, dice, para el servicio del tabernáculo temporal, dice, con el fin de que sea por memorial a los hijos de Israel, dice, ante Yahweh, dice, para hacer expiación por su persona. Versículo 17. Dice, y habló Yahweh a Moisés y dijo, harás, dice, un lábraco, dice, de bronce, dice, para lavarse, dice, dice, con su base de bronce, dice, y lo pondrás entre el tabernáculo temporal, dice, y el altar, dice, y lo pondrás en el agua, dice, y Aarón y sus hijos, dice, lavarán sus manos y sus pies en él, dice, cuando ellos entran en el tabernáculo temporal, dice, lavarás con agua, dice, para que no mueran, dice, del mismo modo, dice, cuando se acerquen para el altar, dice, para ministrar, dice, y para quemar incienso, dice, es ofrenda a Yahweh. Vemos que entonces parte de lo que esto nos enseña, sabes, simplemente como un repaso o como un paréntesis que me pego a los notas que traía aquí, el pago de la expiación era un ciclo, pero era parte del servicio del tabernáculo. Cuando alguien, vamos a llamarle, pasaba por, pecaba, vamos a llamarle de alguna manera o por alguna ignorancia, habría una ofrenda que se tenía que presentar. Vamos a Levítico capítulo 15, Levítico capítulo 5. Vuelvo a repetir, era
era algo dedicado, parte de lo que ellos presentaban, di conmigo, era algo que era dedicado ¿para quién? Para Yahweh. El pago por expiación en los siglos se siguió dando para el servicio del tabernáculo. Cuando alguien pecaba por alguna ignorancia o había ofendido en las cosas santas, debía traer a un carnero delante de la presencia de Yahweh, que era para la expiación de ellos. Y dice Levítico capítulo 5, versículo 14. Dice, después habló Yahweh a Moisés diciéndole, dice, cuando alguno cometa, dice, alguna iniquidad, dice, y peque inadvertidamente, dice, en las cosas santas de Yahweh, dice, traerá, dice, como ofrenda a Yahweh, un carnero, dice, sin defecto del rebaño, dice, según la evaluación en ciclos de plata, dice, según el ciclo del santuario, dice, será ofrenda. Dice, el que haya pecado, dice, contra las cosas santas, dice, hará restitución y añadirá a ello, dice, la quinta parte y la llevará al sacerdote, dice, y el sacerdote perdonará expiación por él, dice, con el carnero, dice, de la ofrenda y le será perdonado. Pero vemos que lo que ellos se presentaban, ellos tenían que hacer, vamos a llamarle una restitución. Todo lo que tú y yo presentamos, sabes, una de las cosas que yo aprendí cuando yo comencé y comparto contigo también de la misma manera, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, sabes una cosa, no son nuestras, es algo que le corresponde a quién. De él dice la palabra que es de lo recibido de su mano quien le damos. Cuando tú y yo recibimos de aquello que él nos ha dado, no es que sea nuestro, no es por la obra, el sudor de nuestras frentes, sino es de aquello de lo que Yahweh nos ha dado para que tú y yo seamos, vamos a llamarle administradores de las cosas que Yahweh nos ha dado. Y cuando tú y yo le estamos dando a él, sabes, nuestros diezmos, nuestras ofrendas no son nuestras, le corresponden a quién, al Padre. Es algo que le corresponde, dice la palabra, que es estatuto. Aún la misma palabra dice que cuando tú y yo diezmábamos, en el libro de Éxodo dice, y todo el pueblo diezmará y aprenderá el temor a Yahweh. Sabes, parte de lo que yo te puedo compartir, cuando tú y yo aprendemos a diezmar, y simplemente lo dejo como un punto, cuando tú y yo diezmamos y damos al Padre lo que es de Él, de la misma manera tú y yo también aprendemos el temor a quién, el temor al Padre, porque no es algo que es nuestro, ¿sabes? Eran cosas que eran santas delante de la presencia de Yahweh. Y si alguien tomaba de aquello que por alguna manera había hecho, había pecado, tenía que presentarse delante de Yahweh, pero de la misma manera también esa persona tenía que hacer una restitución por las cosas en las cuales había ofendido. Pero vemos que en parte lo que tú y yo entendemos, quien vino y pagó el precio de nuestros pecados, ¿quién fue? Fue Yeshua. Dice la palabra, dice que dijo Juan, dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Sabemos que por medio de él, por medio del sacrificio de Yeshua, tú y yo tenemos acceso delante de la presencia de nosotros, delante de la presencia del Padre. ¿Y cuánto tú y yo pagamos por nuestra redención? Si esto pudiéramos preguntarnos, ¿qué tuvimos que pagar por nuestra redención? ¿Sabes quién pagó por nuestra redención? ¿Quién fue? Fue Yeshua. Dice 1 de Corintios, vamos al libro de 1 de Corintios capítulo 6 versículo 20. Dice, pues por precio han sido comprados, dice, por tanto glorificar a Elohim con vuestro cuerpo, dice, y en vuestro espíritu, los cuales son de quién, son de Elohim. Di conmigo, mi cuerpo, mi vida, no son míos, le corresponden a quién, le corresponden a él. Dice la palabra, dice, por todo lo que respire, alabe a Yahweh. Mi pregunta es, ¿cuántos respiramos? ¿Cuántos tenemos vida? Amén. ¿Cuántos tenemos aliento? Amén. Si todos respiramos, y eso es algo que yo aprendí de una manera muy sencilla, pero dice la palabra, dice, todo lo que respire, alabe a quién, alabe a Yahweh. Mi vida, este cuerpo que yo tengo, no es para mí, no es mío, es para glorificarle a quién. A él, sabes, cuando tú y yo le alabamos, cuando tú y yo le exaltamos, sabes, cuando tú y yo venimos delante, dice la palabra, dice entrar, dice, por las puertas, por sus puertas con acciones de qué, con acciones de gracias. Cuando tú y yo venimos y nos presentamos a este lugar, el propósito de nuestra reunión es para alabarle y es para glorificarle a él. ¿Con quién? Con nuestras vidas, pero con nuestros cuerpos también. ¿Cuánto lo entendemos? Es para exaltarle a él, para aquel que todo lo merece, para aquel que pagó el precio de nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Dice, comprados fuisteis por precio. Dice, no hagas esclavos, dice, no se hagan esclavos de quién, de los hombres. Di conmigo, hemos sido comprados
con precios. ¿Cuál fue ese precio? ¿Sabes? Ese precio fue un precio, di conmigo, de sangre. Dice la palabra en el libro de los Salmos, creo que es capítulo 49, dice que costóse la redención del hombre y nadie puede pagar por ella. Ni nadie, pues, ¿sabes? Nadie puede pagar el rescate por nadie más. Por más que tú y yo amemos a una persona, por más que tú y yo amemos a nuestros hijos, por más que tú y yo amemos a nuestros padres, a nuestros familiares, ¿sabes? Nadie puede pagar un rescate por la vida de ellos. Dice la palabra, dice que costosa es la redención del alma. Y ¿sabes? Y quien hizo ese sacrificio más grande, ¿sabes quién fue? Fue Yeshua. ¿Sabes? Ese sacrificio ya fue hecho. Lo único que la persona necesita para poder ser salva es reconocer el sacrificio que Yeshua hizo por la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra que es necesario que dice que creyéramos que el Mesías murió, pero que el Mesías también resucitó. Porque de la misma manera como Él también murió, también nosotros morimos, pero a la misma manera que Él resucitó, también damos nosotros a la vida de un nuevo hombre. Dice la palabra, dice que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Es necesario que tú y yo creemos que el mayor sacrificio, quien lo hizo, fue Yeshua y nadie más. Por eso es tan importante que cuando tú y yo nos acercamos a Él, es poder entender que Él fue el sacrificio perfecto por el perdón de quién, por el perdón de nuestros pecados. Vamos al libro de Éxodo nuevamente, Éxodo capítulo 30. Dice, habló Yahweh a Moisés y le dijo, harás un lavacro de bronce, dice, para lavarse, dice, con su base de bronce, dice, y lo pondrás, dice, en el tabernáculo temporal, dice, y el altar, dice, y pondrás en el agua. Dice, Aarón y los hijos se lavarán de las manos y los pies, dice, cuando ellos entran en el tabernáculo temporal, dice, lavarán con agua, dice, para que no mueran. Dice, asimismo, dice, cuando se acerquen al altar para ministrar, dice, para quemar incienso, dice, en ofrendas a Yahweh, dice, si levantaran las manos, dice, se lavarán, perdón, las manos y los pies, dice, para que no mueran, dice, será estatuto permanente a través de sus generaciones, dice, a través de sus descendencias, a través de sus generaciones. Sabes, una de las cosas que tú y yo, que la palabra nos enseña, es que ellos tenían que lavarse no solamente. No era para inmersión, era un lavacro, era de bronce, su base de bronce era de un metal que era bronce, pero también de la misma manera estaño. Pero parte de ello no era para hacer una inmersión o para decir que era inmersión en Tevilá o algo parecido, sino lo que ellos tenían que hacer en aquel lugar era para lavarse exclusivamente, ¿qué cosa? Las manos y los pies, no era para otra cosa. Eso estaba lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo vemos que se encontraba el arca del pacto, y dentro del lugar santo se encontraba lo que era la mesa de la propiciación, pero también se encontraba la mesa donde estaba la mesa de los panes, y enfrente de este lado se encontraba lo que era la menorá, y a las afueras de donde se encontraba ese lugar santo se encontraba ese lugar del lavacro, donde antes de poder entrar ellos tenían que lavarse primeramente las manos y los pies. Para parte de ello tenemos que entender, era para las manos y los pies, para que ellos no murieran. Para nosotros, ¿qué representa esto? Sabes, nuestros pies, nuestras manos representan primeramente que la parte más elevada del ser o del cuerpo humano, la cual tú y yo extendemos y levantamos delante de la presencia de quién, delante de la presencia del Padre. Pero también nuestros pies también representan nuestro andar y nuestro caminar, hacia dónde vamos, hacia dónde nos conducimos, hacia dónde nos dirigimos, cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestros comportamientos. Y vemos que representan nuestras obras. Parte de lo que es nuestras manos también representan nuestras obras. Vemos que parte de lo que es nuestros pies representan nuestro andar. Y aquello que tenemos que purificar, ¿sabes? Nuestro andar y nuestro caminar se ensucia diariamente. ¿Cuántos entendemos eso? Diariamente. Dice la palabra, dice que tú y yo ofendemos en muchas y diferentes maneras, pecamos muchas veces deliberada o indeliberadamente. Vemos que en el libro de Levítico parte cuando una persona pecaba por alguna situación, por ignorancia, por lo que haya sido, tenía que hacer una restitución y presentarse también de la misma manera delante de la presencia del Padre, presentando un carnero, pero era parte de la expiación. Vemos que ese sacrificio Yeshua ya lo hizo, pero para nosotros, ¿qué nos queda
como de enseñanza de nuestras vidas. Que cuando tú y yo caminamos diariamente, nuestro andar y nuestro caminar puede ensuciarse. Siempre lo he dicho, diariamente tú y yo tomamos decisiones en nuestras vidas que son correctas o no son incorrectas. Pablo dice, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todas me aprovechan. Pueden ser cosas buenas o cosas malas, pero que en realidad y al final de cuentas marcan nuestro destino, nuestro andar y nuestro caminar, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestras actitudes, cuál es nuestro comportamiento delante de la presencia de Yahweh. Y ese andar también necesita ser limpiado, también necesita ser lavado. Sabes, nuestro andar, ¿qué es aquello? Sabes, el agua representa lo que es la palabra. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas para limpiar nuestro andar? Su palabra. ¿Cuántos tomamos un tiempo para meditar, para escudriñar su palabra? ¿Sabes qué es lo que su palabra hace? Dice la palabra en Hebreos 4:2, dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿quién? Del corazón. ¿De qué corazón? De nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando tú y yo buscamos de su palabra, cuando tú y yo lo escudriñamos, cuando tú y yo buscamos de ella, dice la palabra en el libro de Josué, de día y de noche meditarás en este libro de la ley, dice, para que todo lo que hagas, dice, te vaya bien. Cuando tú y yo escudriñamos y buscamos en su palabra, esa misma palabra también confronta nuestras acciones y nuestras actitudes delante del Padre. Porque es su palabra quien nos enseña si verdaderamente estamos bien en nuestro andar, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, no estamos bien delante de la presencia del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Si no fuera por su palabra, que es viva su palabra, no nos confrontaría. Pero es en tiempo presente. ¿A cuántos de nosotros su palabra nos ha confrontado en nuestras vidas? Nos ha marcado muchas veces una pauta y un alto, en el que muchas veces recapacitamos y vemos si en la dirección que vamos está bien, si es la correcta o no es la incorrecta. Porque siempre dice la palabra, dice, porque siempre estará esa voz a nuestras espaldas que nos diría, este es el camino, camina en él. Siempre estará la dirección del Padre para guiarnos, para dirigirnos. Dice Yahshua, dijo, les conviene que yo me vaya, dice, porque les dejaré un consolador, el cual los enseñará y los guiará a toda verdad. Que cuando tú y yo meditamos y tenemos ese tiempo, es su mismo Ruach quien los confronta, quien escudriña nuestras vidas, nuestros corazones, pero siempre tiene un camino, un rumbo de dirección para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Pero tenemos que entender que es el Padre mismo quien nos habla a través de su palabra, a través de sus escritos, de sus enseñanzas. Sabes, parte de lo que era la fuente de bronce era para lavar las manos y los pies, ya lo vemos, pero es interesante saber que el cobre es vamos a llamarle, es una alineación de lo que está constituido de cobre, pero también de estaño. Que curiosamente la combinación de esos dos metales representaban, no solamente representaban, pero por el producto del estaño, lo que es el cobre, es casi imposible, o las bacterias no pueden permanecer en medio de ese metal. Es interesante poder mirar cómo el ábaco tenía que ser de una estructura de bronce, porque parte de ello representaba que no debía de haber ninguna impureza delante de aquel lugar, porque para poder entrar delante del lugar santo era necesario poder lavar nuestro andar y nuestro caminar. Pero eso habla de limpiar nuestras vidas. Eso hablaba de limpiar la vida de aquella persona, el sacerdote, o delante de la persona que iba a entrar para ministrar. El pueblo debía presentarse de una manera limpio, sin contaminación. Después de lavarse, vamos a Salmo capítulo 24. Vemos que entonces el pueblo debía de presentarse de una manera limpia, que nos habla que no debía haber contaminación en el pueblo. Y después de donde estaba el lavacro, o el lugar donde ellos se lavaban, estaba el lugar santo, y deberían de llegar limpios. El propósito de aquel lugar era para que cuando ellos pudieran entrar al lugar santo, la persona o el sacerdote pudiera entrar de una manera ¿qué? De una manera limpia. Para nosotros, que nos enseña, aquí dice la palabra en Salmo capítulo 24, versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? Dice, ¿quién podrá estar en su lugar santo? Sabes, esto es una pregunta. Si tú y yo vemos parte del versículo 3, dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh?
Dice, ¿quién podrá estar en su lugar santo? Y sabes, la respuesta nos la da el versículo 4. Dice, el de manos limpias y el de corazón puro. Y dice, el que no ha alzado su alma, dice, en falsedad, ni ha jurado con engaño. Y dice, ese recibirá la bendición de Yahweh y justicia de Elohim de su salvación. Dice, tal es la generación de los que lo buscan. Dice, tu rostro como Jacob. Pero vemos quién es el que podía acercarse delante de su presencia. Dice, el de manos limpias y el de corazón puro. Ese recibirá, dice la palabra, la bendición de Yahweh. Cuando, vamos a Salmo capítulo 51, vamos rapidito. Fíjate la oración de David, dice, no me eches, dice, delante de tu presencia, dice, ni quites de mí, dice, tu Santo Espíritu, dice, restituye el gozo de mi salvación, dice, y dice, y sosténme con un espíritu de poder. Pero dice, ¿qué es lo que decía la palabra? Dice, no me eches delante de tu presencia. Sabes, nadie podía entrar delante de su presencia si había en cierta manera contaminación o iniquidad en la vida de una persona. Era necesario que aquella persona tuviera que limpiarse, en otras palabras, purificar la vida o el andar de esa persona. Cuando tú y yo nos acercamos delante de la presencia de Yahweh, sabes que es necesario que tú y yo nos acerquemos con un corazón puro y con un corazón con un corazón puro y con manos limpias delante de la presencia. Dice la palabra de David, dice, el que no ha elevado, dice, su alma con engaño. Sabes, dentro del Éxodo capítulo 38, vamos a brincar, yo sé que estamos yendo un poquito adelante, pero Éxodo capítulo 38, dice versículo 8. Hizo también, dice, el lavatorio, dice, de bronce, dice, con una base de bronce, dice, con los espejos, dice, de las mujeres, dice, que venían a orar, dice, a la puerta del tabernáculo temporal. Pero vemos que la misma palabra también nos enseña que en aquel lugar donde se encontraba el ábraco o el lugar de lavamiento, estaban localizados entre el altar de bronce y el tabernáculo unos espejos. ¿Sabes qué representaban esos espejos? Para que de la misma manera, cuando ellos venían a lavarse las manos, reflejaban o se reflejaba el rostro de la vida de ellos mismos. Era una manera de confrontarse a sí mismos en cuanto a sus acciones, cómo estaba su vida delante de Yahweh, si era una vida santa o no lo era. Sabes, para nosotros, ¿qué es lo que tú y yo podemos entender cuando tú y yo nos acercamos delante de la presencia del Padre? Esos espejos que se encontraban localizados en aquel lugar de lavamiento, donde ellos se lavaban las manos y los pies, era para que ellos mismos pudieran mirar para reflejarse. Sabes, cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Yahweh, tú y yo podemos mirarnos y poder mirar cómo está nuestra vida, cuál es nuestro andar, cuál es nuestro caminar. Es la manera en que tú y yo nos confrontamos, cómo estamos delante de la presencia de Yahweh. Si tú y yo nos pudiéramos hacer esa pregunta el día de hoy, y no solamente lo digo por ti, pero lo hablo de la misma manera, como dice la palabra, para mí mismo. ¿Cómo están nuestras vidas, nuestra relación delante de Yahweh en esta hora? ¿Será que si tú y yo nos miráramos cara a cara delante de un espejo o delante de la presencia de Yahweh, cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestras actitudes que tú y yo tenemos delante de Él? No solamente delante de Él, pero con nuestro prójimo, con la vida de otra persona. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Será que su palabra todavía confronta nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras actitudes? ¿O vemos simplemente como un escrito, como algo más que solamente Yahweh escribió? Si bien pues, sabemos y entendemos que no hay un templo, la palabra dice que sería estatuto permanente a través de las generaciones para los hijos de Israel. Tal vez tú puedes decir, bueno, pastor, esa era una ordenanza para el sacerdocio, pero no olvidemos que cuando Yahweh se presentó al pueblo de Israel, dice, ustedes serán real sacerdocio, pueblo escogido para mí, donde Pablo habla en primera de Juan y dice, ustedes son real sacerdocio, pueblo escogido por ¿quién? Adquirido por Elohim. Sabes, tú y yo somos ese real sacerdocio como sacerdotes que tú y yo somos. Cuando tú y yo nos acercamos delante de la presencia del Padre, tenemos que mirar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro andar, nuestro caminar delante de la presencia del Padre. Porque no era de cualquier manera que ellos se tenían que presentar, tenía que haber una actitud en la vida y en el corazón de ellos. No solamente en sus acciones, pero aún en la vestimenta que ellos utilizaban. Y no eran las vestimentas de cualquier otro día, eran vestimentas con las cuales únicamente podían presentarse delante de la presencia de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Esto habla para las vidas de cada uno de nosotros. Estaba localizado, vemos entonces, ¿qué necesitamos tener? Si pudiéramos tomar parte de ello,
¿Cuál es la visión correcta que tú y yo tendríamos que tener? ¿Es confrontarnos a nosotros mismos y de presentarnos delante de la presencia de Yahweh, delante de su presencia? Dice Levítico capítulo 20, creo que es Levítico capítulo 20. Dice la palabra Levítico capítulo 20, versículo 7, dice: santificaos pues y ser santo, dice, porque yo Yahweh, vuestro Elohim, soy santo. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Si Yeshua pagó el precio por nosotros y nos da muchas veces, aunque Él pagó el precio por nosotros, sabes, no valoramos de tal manera el gran sacrificio que Yeshua hizo por nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque es esa instrucción de cómo tú y yo tenemos que entrar y cómo tenemos que presentarnos delante de Él. Y saben, mientras yo leía parte de esto, el Padre también confrontaba nuestras vidas. ¿Cómo nos venimos y nos presentamos delante de Él, delante de su presencia? Porque muchas veces venimos y nos presentamos, y a veces nuestras acciones, en la manera en que tú y yo nos presentamos, muchas veces simplemente decir: Padre, yo necesito de esto, yo necesito del otro, y exponemos nuestra gran lista de peticiones, pero nunca venimos y nos presentamos delante de Él con manos limpias y con corazón puro delante de la presencia de Yahweh, donde dice la palabra, dice: ¿quién subirá hasta tu santo monte? Dice: sino el de manos limpias y el de corazón puro. Porque eso habla de un confrontar nuestras vidas. Aún para que ellos pudieran acercarse para el sacerdocio, y los sacerdotes también somos nosotros, y lo vuelvo a repetir. Para el sacerdote dice, para que ellos pudieran ministrar y acercarse, era necesario que la persona que pudiera acercarse para ministrar delante de la presencia de Yahweh pudiera ser una persona que tenía que tener una vida, si tú le quieres llamar santa, o tratar de vivir una vida de santidad delante de la presencia de Yahweh. Si bien sabemos que nadie de ninguno de nosotros es perfecto, pero sí podemos buscar la santidad, dice la palabra, sin la cual nadie verá a Yahweh cuanto lo entendemos. Nadie somos perfectos. Yo no soy perfecto, siempre lo he dicho. Entre más tú me conozcas a mí, tú más te acerques a mí, me conozcas como persona, tú te vas a dar cuenta que yo tengo muchas fallas y tengo muchos errores. Pero diariamente, si hay algo que sí puede caracterizar nuestras vidas, es que diariamente tratamos de buscar la santidad por medio de nuestras acciones y nuestros comportamientos delante de la presencia de Él. Diariamente tú y yo tomamos nuestras elecciones. ¿Qué tú y yo elegimos el día de mañana? ¿Puedo yo decidirle buscarle a Él o no buscarle? ¿Seguirle a Él o no seguirle? Pero son nuestras acciones que al final de cuentas nos confrontan. Y quien nos confronta es la misma palabra de Yahweh para que tú y yo le podamos hacer. Dices tú, bueno, era necesario que para el servicio las personas también tenían que ser preparadas, y no solamente, si tú sigues leyendo más adelante, dice la palabra que era preparado por medio de un aceite de unción, el cual no era un aceite, era un aceite exclusivo con el cual por medio de esas 11 especies, tenía que ser preparado el aceite de la unción, lo cual era ungido el tabernáculo, todo lo que estaba en el lugar del tabernáculo. No era que los utensilios tuvieran un valor en sí, aquello que elevaba el valor de los utensilios del tabernáculo, de la tienda de reunión, era que ellos estaban ungiendo en aquel lugar. Era un aceite puro, como no debía haber hecho otro igual. Dice: y aquel que hiciera alguno parecido era un gran pecado, si tú le quieres llamar, delante de la presencia de Yahweh, porque no podía ser de cualquier otra manera. Era de la manera como Yahweh lo estaba haciendo, como Yahweh lo tenía que ser especificado. Y no solamente era rociado todos los utensilios, el tabernáculo, el arca, todo lo que se encontraba en el templo, sino que era el mismo sacerdocio que también era ungido con ese aceite. ¿Qué nos enseña para nosotros? Si bien como sacerdotes nuestras vidas, las especies eran de especies aromáticas, esa unción, cada uno de nosotros tenemos una diferente unción, cada uno de nosotros. Dice que no podía ser una misma mezcla parecida a la que Yahweh estaba especificando. ¿Qué nos enseña para nosotros? Cada uno de nosotros tiene una unción diferente. Tú tienes una unción diferente, yo tengo una unción diferente, pero cada uno con sus personalidades como son, pero no importa cuál sea nuestra personalidad, pero debemos, a través de nuestras vidas se debe de respirar un agradable olor
y una frescura a través de nuestras vidas. No sé si lo estoy explicando de alguna manera. Dice, era un olor dulce y fragante, era un olor dulce que expiraba. Nuestras acciones, nuestras actitudes deben de reflejar esa unción que tú y yo tenemos a través de nuestras vidas. No era otra manera diferente. Dice que para que ellos pudieran ministrar, sabes, nuestra manera de nuestro servicio, como tú y yo lo hacemos, es necesario que lo tratemos de hacer de la mejor manera delante de la presencia de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú y yo nos presentamos para presentar servicio delante de Él, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que purificarse. Aún para el incienso. Si tú miras en el libro de Hechos, me llama mucho la atención y lo relacionaba mientras estaba leyendo parte de ello. Dice la palabra, dice que mientras estaban en el concilio, dice que ellos, mientras se ocupaban del pan, y de las diferentes cosas, dice que escogieron varones entre todos ellos, en los cuales estuviera el Ruach, vamos a llamarle de esa manera, que tuvieran el espíritu, la presencia del Ruach, a través de quién, a través de la vida de ellos, para que ellos pudieran servir las mesas. Ahora tú puedes decir, bueno, para servir las mesas, ¿era necesario que esas personas pudieran estar ungidas? Pues sí, porque también la unción representa mucho, porque representa de nuestras acciones. Sabes, cuando hay una vida, cuando hay un ungimiento sobre nuestras vidas y quien nos unge es el Padre, debe de amor esa calma, esa templanza, esa actitud correcta y buena delante de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Acciones buenas, dice la palabra, dice que la blanda respuesta ablanda la ira. Aun cuando algunos levantan la voz, ¿cuál es nuestra actitud? Por la unción que está en nosotros, que trae la paz, que trae el shalom delante de la presencia de Yahweh, debe de haber una buena actitud que muchas veces confronta la vida de muchos de nosotros. Porque muchas veces no es fácil, porque somos seres humanos, el tener que guardar la compostura o tener que tener una blanda respuesta cuando alguien más levanta la voz. ¿Cuánto lo entendemos? Pero es siempre tener esa templanza en nuestras vidas, de tener esa buena actitud en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice la palabra, dice que levantemos manos santas delante de la presencia de Él. Dice la palabra, dice, ¿quién subirá hasta el lugar santo, hasta el lugar de tu presencia, sino el de manos limpias y el de corazón puro? ¿Sabes? Para esto, para nosotros, ¿qué nos habla? Para muchos de nosotros, un arrepentimiento, tener una actitud de arrepentimiento en nuestras vidas. Cuando tú y yo nos presentamos delante de la presencia de Yahweh, ¿cuál es nuestra oración? ¿Cuál es nuestra petición? Si algo que he aprendido yo siempre que, y te lo digo de una manera personal, y siempre lo trato de recalcar, cada vez que oramos, es decirle, Padre, perdónanos porque hemos pecado, porque he hecho esto, porque he hecho de una manera incorrecta. Pero yo quiero que mi oración que yo levanto en esta hora sea una oración en la cual tú puedes escuchar, donde tú puedes inclinar tu oído a la oración hecha en este lugar, en esta casa, y donde tú inclines tu oído, tú tomes el control, la petición hecha en este lugar, que aún en nuestras casas, en nuestros hogares, que cuando levantamos nuestras manos podamos tener esa misma actitud. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2, vamos al libro de 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 2:8, a ver. ¿Estamos ahí? Dice, por consiguiente, dice, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, dice, sin ira y sin discusiones. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, por lo tanto, ¿qué es lo que decía Timoteo? Dice, por lo tanto, dice que todos, dice, levantemos manos santas. Pero ¿qué tenemos que hacer para levantar manos santas? Nos habla de poder, de tener un arrepentimiento donde en nuestras vidas y en nuestros corazones, que era necesario. Dice la palabra que en las oraciones, en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, creo que es, también el Salmo dice que nuestras oraciones representan el incienso que sube delante de la presencia de Yahweh. O sea, si era necesario que ellos pudieran lavarse, dice la palabra, te lo pongo de una manera personal, que ellos tenían que lavarse o pasar por aquel lavacro antes de ministrar delante de la presencia. Dice, de igual manera, aquel que iba a quemar el incienso que representa las oraciones de los santos, era necesario que también lavara sus manos. Y que dice la palabra, dice, por lo tanto yo deseo, dice, que todos los varones
levantemos manos santas, pero para poder levantar manos santas, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente tiene que haber un lavamiento en nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, pero venir también por medio de un arrepentimiento y un teshuva delante de la presencia de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Versículo 8, Salmo capítulo 49, versículo 8. Dice, porque la redención de su alma, dice, es muy costosa, dice, y debe abandonar, dice, el intento para siempre. Pero aparte de lo que yo quería, si algo que tú y yo podemos rescatar, parte de lo que tú puedes tener la oportunidad de leer, si habla para nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras actitudes, cómo nos presentamos delante de la presencia de Yahweh, cómo están nuestras vidas. Si el Padre confrontara o nos confrontara a través de su palabra, ¿cómo están nuestras vidas delante de la presencia de Él? ¿Será que tenemos ese mismo corazón que David dijo? Dice, no me eches delante de tu presencia, sino restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Sabes? La salvación que el Padre nos ha dado, voltea con la persona que está a tu lado, es lo más valioso que tú y yo tenemos en esta vida. ¿Cuántos entendamos eso? Y muchas veces nos olvidamos del gran sacrificio que Yahshua hizo. Y esto sirve para nosotros de poderlo tener como remembranza, como recordatorio, que nuestras vidas fueron compradas por un precio y que no importa cuál sea nuestro estatus delante de las personas, porque sabes, muchas veces las personas le dan un estatus según la condición de la persona, es el valor que se le da a la persona. Pero delante de la presencia de Yahweh, todos somos iguales, tanto el rico como el pobre tienen una misma necesidad, que ambos le necesitamos a Él en nuestras vidas. Y tenemos que aprender a valorar la presencia de Yahweh en nuestras vidas y poder entender que Yahweh, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nos ha hecho a cada uno diferentes, con una misma unción, con diferentes dones, talentos, lo que tú quieras. Primera de Corintios nos habla acerca del cuerpo. ¿Qué era un cuerpo? Dice, porque nadie puede ser mano. Dices, qué bueno que todos fueran manos o que todos fueran pie, pero no importa. Dice que Yahweh entregó dones a quién, a los hombres, y cada uno fuimos hechos de una manera diferente, pero no importa cuál es el don que tú y yo tenemos, pero así como ese aceite de unción que era puesto sobre la vida de los sacerdotes daba un aroma dulce, de la misma manera también representan nuestras acciones delante de los demás. ¿Cuál es el olor que tú y yo damos delante de otros? Un aroma agradable, dulce. ¿Sabes? Dice la palabra, dice que también el aceite que era utilizado, una de las especies era un aroma, no era aroma dulce, era un aroma, no sé si decirle feo, pero era un aroma diferente. Pero ambos, tanto el aroma dulce como ese otro aroma que era un olor amargo, tenían que estar juntos para que pudieran desprender ese aroma dulce de lo que era ungido. ¿Qué nos enseña para nosotros? Aunque somos muchos con diferentes dones y con diferentes actitudes y capacidades, ambos necesitamos para poder dar esa unción. Dice la palabra, dice que es como la unción que desciende de las barbas de Aarón. Dice, mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay otra manera de poder habitar en armonía y juntos, si no es por medio de la unción y ser partícipes de la unción de ¿quién? De Yeshua. Si no es por la unción de Él, sería tal vez difícil poder compartir la misma igualdad, o etcétera, etcétera, pero es por medio de ¿quién? De la unción que podemos compartir los unos con los otros. Dice, porque es como la unción que desciende desde las barbas de Aarón, ¿de dónde? Desde lo alto hasta las faldas. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que hemos sido comprados por un precio de sangre, que tú pagaste la redención, Padre Yahweh, de nuestras vidas, pero que también de la misma manera, como tú hablaste y tú instruiste al sacerdocio, que tenía que haber ciertas cualidades en las vidas de ellos, y había ciertos requisitos que se tenían que cumplir. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, y poder valorar lo más precioso que tenemos en esta vida, que es el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y que por medio de ese sacrificio, Padre Yahweh, podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar ayuda en el oportuno socorro. Pero ayúdanos a entender que nuestras oraciones, Padre Yahweh, no sean egoístas,
sino que podamos venir delante de ti, delante de tu presencia, levantando manos santas, con un corazón puro, viniendo en un arrepentimiento y en un teshuvá delante de tu presencia, reconociendo nuestras fallas y nuestros errores. Que sea tu misma palabra, Padre Yahweh, la que confronte nuestras vidas. Así como ese espejo reflejaba, Padre Yahweh, las acciones y las actitudes del pueblo, y podían mirarse cara a cara ellos mismos y ser confrontados. Que tu misma palabra, Padre Yahweh, que es viva y es eficaz, confronte nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras actitudes. Aunque pueda doler lo más íntimo de nuestra vida, de nuestro ser, ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que ese confronto es para nuestro bien, porque tú nos amas. Porque tu palabra dice que qué padre es aquel que no ame, que no discipline a su hijo, sino al contrario, porque lo ama y lo disciplina y lo exhorta. Ayúdanos a entender que tu disciplina, que tu amonestación es por tu gran amor, por tu misericordia reflejada hacia nuestras vidas. Que la unción que cada uno carga, Padre Yahweh, sin importar cuál sea, pueda ser de un olor dulce, que pueda traer armonía los unos con los otros. Que donde podamos ir y donde podamos entrar, tu paz, que tu shalom, que la unción tuya, Padre Yahweh, entre y quede en aquel lugar. Que la paz y que el shalom tuyo quede reposando sobre aquellos lugares. Que seamos bendición al entrar y al salir, como dice tu palabra. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Padre, bendiciéndonos, despidiéndonos de este lugar. Amén. Padre Yahweh, levantamos nuestras manos en señal de rendición delante de ti. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos, Padre Yahweh, no solamente en este lugar como congregación, como familia, pero que seas tú bendiciendo cada familia, Padre Yahweh, representada en este lugar. Que al levantar y al extender nuestras manos delante de ti, sea tu bendición sobre nuestras vidas. Que tu presencia salga con nosotros de este lugar y que vaya y muera en nuestras casas, en nuestros hogares. Llevaré Jeha Yahweh Beish Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja. Yisal Yahweh Panabeleja, Beyasem Leja Shalom. Beshet Yahshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja.